Quise hablar en esta sección respecto de lo que el Señor alaba a la iglesia de Éfeso, porque me parece que es un tema de actualidad, es un tema que está ocurriendo en las iglesias y algunas personas me han hecho preguntas al respecto. ¿Sí? Aquí dice la escritura de lo que el Señor alaba de esta iglesia de Éfeso. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La palabra apóstol significa enviado, ese es su significado simple, ¿sí? Y Dios, el Señor Jesucristo, pues escogió a 12 apóstoles para enviarlos. Así dice la Escritura. En el capítulo 3, verso 13 de San Marcos, da los nombres de aquellos que Él escogió, dice, para que estuviesen con Él, para que tuviesen autoridad, para que echaran fuera demonios, para enviarlos a predicar. Y después los envía a ellos. Es la palabra apóstol, un enviado. Apartadme a Saulo y a Bernabé, dice el Espíritu Santo, el capítulo 13 del libro de los Hechos, para la obra que los he llamado. Eran enviados por el Señor. Pablo, apóstol de los gentiles, como Pedro, apóstol de los de la circuncisión. Enviados específicamente a eso. Así que encontraremos esto, aunque no dice así la palabra, en Moisés. Él fue tal vez el primer apóstol. Fue enviado por Dios específicamente a que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Y para sacarlo de Israel de Egipto, Dios tuvo que dotar a Moisés de una serie de cartas credenciales en las cuales Moisés podía presentarse y que le creyeran que era el enviado de Dios para liberarlo. Le dijo, toma la vara, aviéntala, y se hizo una culebra, ahora cógela por la cola, y se hizo otra vez vara, mete tu mano en el seno, y la sacó leprosa, vuélvela a meter, y la sacó limpia. Por esto creerán que yo te envié, le dice el Señor. Y si no, coges agua y la arrojas por tierra, y se hará sangre, y van a creer que yo te envié. Y dicho, así muestra la Escritura que cuando Moisés llegó, hizo las señales que Dios le había dado a él para acreditarlo como el enviado para liberarlo, y lo aceptaron como el que Dios había enviado a sacarlos de Egipto. Así, los enviados por el Señor Jesucristo fueron aquellos apóstoles, también entre ellos Pablo, al cual la demás gente no quería aceptar como tal, porque él no había estado con Jesucristo, según lo que muestra en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando escogieron al que sustituyó a Judas. Un requisito era que hubiera estado con Jesús desde que entró, desde el bautismo hasta que entró y salió con ellos. Pero resulta que Pablo fue llamado por Jesucristo, ya después de resucitado el Señor, y lo nombró apóstol. Por eso Pablo tenía que decir que él era apóstol. Dice capítulo 12, versículo 12, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pablo también había sido acreditado por el Señor con este tipo de cartas credenciales, señales, prodigios y milagros que Pablo hacía. Por eso cuando él predicaba decía, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder, demostraciones de poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso Pablo siempre, cuando menciona sus cartas, ustedes ven capítulo 1, verso 1, 2 Corintios, 1 Timoteo 1:1, Gálatas 1:1, fíjense cómo dice en Corintios, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Ven ustedes? Un apóstol no era cualquier cosa, era un enviado de Dios. Y Pablo decía, a mí me mandó el Señor. Yo soy apóstol por la voluntad de Dios, no porque yo quise ser apóstol, sino porque a mí me ordenaron y a mí me enviaron para hacer eso. A mí no me instituyó ningún hombre, no me dio nombramiento ningún hombre, dijo Pablo, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Así que encontramos aquí que un apóstol tiene que tener un llamamiento divino, que viene de arriba. Bueno, esa es mi comprensión de un apóstol.
Bendito sea el Señor. No sé modernamente a qué le llamen hoy apóstol. Tal vez a un organizador de iglesias, a un fundador de iglesias, porque funda 2, 3, 4 iglesias, ya es un apóstol. No lo sé. O de un movimiento que lo elige como para dirigir a un movimiento de 40, 50 o 100 iglesias. Qué sé yo. Pero lo nombran las personas. ¿Por qué lo nombran? Yo no sé. Si oraron, si Dios les dijo, Él es, como cuando muestra el capítulo 13, versículo 3 versículos los primeros versículos del capítulo 13 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu habla a aquellos que están ministrando al Señor, orando y ayunando, y el Espíritu habla y dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. ¿Sí? Porque Dios llamaba, Dios decía, y Dios daba características peculiares con señales especiales para que se fueran aceptos. Donde quiera que iba el apóstol Pablo, las señales le seguían para que entonces entendieran las personas que lo recibían que él era el enviado de Dios para predicarles a ellos. A mí han tratado de asimilarme como tal, como un apóstol. Yo siempre les he dicho, yo no tengo nombramientos humanos. A mí Dios no me ha dicho que yo soy un apóstol. Yo he levantado 7 congregaciones, sí, es verdad. He predicado el evangelio, quizás por la gracia de Dios, a unas 2,000 o más personas he llevado a los pies de Cristo. ¿Sí? Algunas personas me reconocen como alguien que tiene una gracia especial para predicar, pero eso no me hace apóstol. A mí Dios, en primer lugar, no me ha ordenado tal cosa. A mí Dios no me ha llamado para hacer eso, ni me ha dado las señales de apóstol como para que yo me autonombre tal. Ni puedo aceptar nombramientos humanos, como han intentado hacerlo. No puedo aceptar nombramientos humanos porque no soy apóstol. ¿Vas ahora? Si así es la situación moderna o así es la que la iglesia lo entiende, está bien. Yo no voy a discutir ese asunto con nadie. Yo digo lo que veo en la palabra y como creo en la palabra, veo que la palabra así me enseña. Ahora vamos a ver lo que el Señor sabía de las iglesias o de la iglesia de Éfeso y reprendía. Él dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hemos hablado de la iglesia de Éfeso, una iglesia muy organizada, una iglesia con muchas misiones, una iglesia con muchas células, como dicen hoy, muchas células. Sí, una iglesia grande, con muchos ministerios, una iglesia que no trabajaba incansablemente como hormiguitas, todos luchaban, todos hacían lo posible por servir al Señor. Sin embargo, había algo que el Señor miraba de esta iglesia que reprendía. Dijo, has dejado tu primer amor. Aleluya. Hablo del primer amor. Indudablemente al decirles, mira de dónde has caído, recuerda de dónde has caído, haz memoria de lo que has dejado de hacer. Se refiere entonces a la manera primera en que nosotros servimos a Dios, la forma en que lo hicimos. Y eso, sí, todos nosotros podemos constatar para nosotros mismos qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido con nosotros, qué es lo que ha sucedido conmigo. Yo recuerdo perfectamente cuando inicié en el ministerio, yo ni siquiera sabía hablar muy bien. Yo lo único que hacía era orar. Yo leía la Biblia mucho, oraba mucho, pero yo no estaba en una organización cualquiera. Yo simplemente llegué a un lugar y me enviaron allí a predicar y me invitaron a predicar y fui a predicar y llegué y Dios me usó grandemente y se fundó una iglesia. Sí, porque así quiso Dios. Pero la forma en que lo hacía era una forma tremenda, porque a mí no me importaba el tiempo que le daba al Señor, ni me importaban las aportaciones que yo daba para el Señor. Y la gente que servía a Dios tampoco le importaba. A todo el mundo le interesaba nada más estar en la presencia de Dios. Y era maravilloso. No sabíamos a veces ni cantar, no sabíamos a veces ni cómo dirigir las reuniones, pero todo era hermoso porque se hacía con todo el corazón y con todo el alma. Me acuerdo que la iglesia primera que yo asistía tenía un pandero y una guitarrita, y era todo. Pero éramos felices sirviendo a Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque las cosas las hacíamos con mucho entusiasmo, con mucho fervor, con mucho ahínco. No sé si te acordarás tú tus primeras oraciones. Yo sí me acuerdo, oraba
3 minutos y ya no sabía qué decir, pero me ponía a leer y volvía a orar otros 5 minutos y ya terminaba mi oración, aunque fuera lo mismo que había hecho anteriormente, y me volvía a leer otra vez, y así estaba, pero lo hacía con mucho entusiasmo. Todo lo que hacía lo hacía con fervor, lo hacía con pasión, lo hacía con entrega. Bendito sea Dios, y ahora que miro hacia atrás digo, de verdad estoy recordando todas las cosas que dejé de hacer como las hacía antes. Ahora soy sofisticado, ahora sé cómo presentar un sermón, ahora sé homilética, sé hermenéutica, ahora sé otras materias de la retórica y de hablar, de predicar, del arte de predicar. Pero la pasión, la enjundia, la entrega, ¿dónde quedó? Eso es donde yo suspiro y anhelo. Y le digo, mi Señor, vuélveme, Señor, a mi primer amor. Vuélveme a ser como yo era antes. Como yo te servía con toda pasión, con todo lo que yo era, con todo lo que yo tenía. Sí, es verdad, cometí muchas imprudencias, cometí muchos errores. Pero aunque fuera como fuera, yo lo hacía con entrega, yo lo hacía en ignorancia, pero lo hacía con pasión, con enjundia. Ahora sí que quizás conozco muchas cosas, pero ya no hay esa entrega, ya no se enjundia como antes. Por eso estoy hablando lo que estoy hablando, porque este mensaje no solamente es para aquellos que se están recordando cómo servían a Dios, es para mí, es para mí, es para que yo reaccione y le diga a mi Señor, aquí estoy, Padre, vuélveme a mi primer amor. Vuélveme a que yo sea como antes era, Padre. Yo con gusto renuncio a todo lo que ahora sé, con tal de servirte como antes te servía, con la pasión y toda la enjundia que yo ponía para servirte a ti, Señor. Pero yo sé que Dios me está volviendo mi primer amor, alabado sea Dios. Pronto van a ver a un hombre diferente. Van a ver a un Samuel Ruiz que sirve a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Bendito sea el Señor. Continuaremos pues en la siguiente parte, la parte que nos resta de esta enseñanza.